Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Bueno, les quiero animar a que se sigan cuidando del COVID-19. Damos gracias a Dios porque ya nos pusieron en semáforo verde, pero con todo y ello tendremos que esperarnos 1 o 2 semanas más para mirar si no hay un rebrote, porque con eso de que ya están dando oportunidad de que abran centros comerciales y centros de consumo alimenticio y otras actividades, no nos vaya a brotar por ahí el otro contagiadero y se nos enfermen algunos. Yo creo que la reunión, o vamos a tener nuestra primera reunión el 31, que es el último domingo de este mes. Ese día estaremos tomando la cena del Señor juntos con todas las medidas necesarias para que nadie se contagie. Entonces vayan tomando en cuenta en su agenda que el 31 a las 10 de la mañana vamos a volver a reunirnos, y de ahí espero que ya no volvamos a dejar de congregarnos. Hay que estar orando para que todo esto pueda llevarse a cabo. Ayúdenos a orar para que de aquí a ese día también nosotros podamos hacer algunos arreglos aquí en el santuario, que para ese tiempo ya nuestros hermanos ya terminarían de haber techado el templo, y nosotros ya terminaremos de trabajar con las lonas que tenemos para poner algunas cortinas a los lados, y de esa manera provisionalmente seguir reuniéndonos. El Señor les bendiga. También les pido que estén orando por el hermano Mario Juárez, que nos vino a pedir que le apoyemos en oración porque sus hijos están contagiados de COVID, también su esposa, aunque a quien le ha pegado muy fuerte es creo que a 2 de ellos, y los tiene hospitalizados. Entonces vamos a estar orando con él para que se reciban sanidad sus hijos y también reciban la salvación. Pero también, no solamente por ellos, también hay que estar orando por Brian para que se recupere de las secuelas del COVID. Hay que estar orando por la hermana Patricia, y hay que estar orando unos por otros por las necesidades que cada uno de nosotros sepamos que tienen otros. Prepare su corazón para recibir la palabra. El tema que les voy a compartir es el llamado de Cristo. Y junto con este tema que les quiero compartir, de antemano les quiero pedir que se prepare y que vaya invitando a alguien nuevo, alguien que no conozca la palabra de Dios, a sentarse con usted a escuchar este tema, y al final usted lo va a poder guiar para que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tú nos respaldes con la unción de tu Espíritu Santo. Está escrito en tu palabra que tu reino no solamente consiste en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo, y clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos que miran este mensaje y que reciben este mensaje, y que los ministres, los llenes de poder de tu Espíritu Santo, pongas en ellos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, el trabajar para llevar a salvación a los pecadores, colaborar con Cristo Jesús en la tierra, animando y predicando el Evangelio a aquellos que son malos, aquellos que son considerados de los más malos de la colonia, de la unidad, del pueblo, del fraccionamiento, del rancho. Señor, oro a ti, Padre, para que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos ese ánimo para colaborar con Cristo en la salvación de las almas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es el llamado de Cristo. Aunque tiene más de 2000 años que Jesucristo murió y resucitó, dice la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y desde que Él vino a la tierra, hasta su nombre nos dice cuál era y es su objetivo principal, y sigue siendo el objetivo principal: salvar a los pecadores. Porque el nombre de Jesús significa Salvador, y así como fue el objetivo principal de Jesucristo a salvar a los pecadores, hoy mismo sigue siendo su principal objetivo, salvar a los pecadores. Pues así como llamó a los pecadores al arrepentimiento desde antes de su crucifixión, y después de su crucifixión resucitó y siguió siendo su principal objetivo, y sigue siendo su principal objetivo hasta el día de hoy. Así que hoy los quiero animar a que inviten a alguien que nunca haya recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, a que escuche y vea este tema junto con ustedes,
y al final lo conduzcan a que se arrepiente y reconozca a Cristo como Señor y Salvador personal. Obviamente que eso requiere un esfuerzo. Eso requiere que usted y yo nos pongamos a chambear con el propósito de llevar a salvación a los pecadores. No es fácil. Y se requiere que usted y yo tomemos esto con seriedad como algo que quiere Dios que hagamos y que colaboremos con Él en la salvación de los pecadores. Si no trabajamos predicando el Evangelio para llevar a salvación a los pecadores, hermanos, ¿cómo vamos a frenar el avance del pecado? Así es que les animo a que trabajemos con el propósito de salvar a los pecadores, aprovechando la palabra que hoy les envío por este medio. El objetivo precisamente es ganar a alguien para Cristo, y eso implica, repito, que invitemos a alguien a ver y escuchar este tema. Y si hay alguien que es cristiano y tiene por ahí algún pecado, pues después del tema también que se arrepienta. En el caso de los bautizados, si hay alguien que tiene por ahí algún pecado, que se arrepientan. En el caso de los nuevos, que reciban a Jesús en su corazón como Señor y Salvador personal, porque ese es el principal objetivo de ayer, de hoy y de mañana, la salvación de los pecadores. Vamos a tomar como base de este tema lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Juan, uno de sus discípulos, 64 o 90 años después de haber resucitado. Motivo por el cual dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y hasta el punto del verso 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No fue para menos el sustote que llevó Juan después de tantos años y se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cayó como muerto y se le apareció para decirle entre todas las señales apocalípticas que Él conoce a quienes están en pecado, por lo cual les dice que se arrepientan, pero ya. Y en el capítulo 3, verso 19 y 20 le dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este verso, desde que yo conozco la palabra de Dios, es y ha sido utilizado para hacer el llamado a todos los pecadores. Después de una predicación, después de que el predicador o el evangelista termina su mensaje, muchos de ellos yo los he escuchado tomar este versículo para hacer el llamado para que los pecadores pasen al frente, se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. En su corazón. Y también aplica para los que ya son parte de la iglesia, para los que ya están bautizados. También aplica para que se les diga: Jesucristo está a la puerta y está llamando, para que se arrepientan de los pecados que cada quien esté cometiendo. Después de que Jesucristo resucitó y se fue al cielo, 64 o 90 años después, habló con el apóstol Juan dándole este mensaje: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por ello es que digo en este tema que el principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo fue y es la salvación de los pecadores, pues desde antes de su crucifixión Jesús hizo y sigue haciendo este mismo llamado a los pecadores, como lo dice en el libro de Lucas capítulo 9 versos del 1 al 10, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Principal objetivo de Jesús ayer, hoy y creo que hasta mañana: salvar a los pecadores. Él a eso vino. Y 64 a 90 años, más o menos, se le volvió a aparecer a Juan el apóstol para decirle: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hablando acerca de los pecadores. Jesús llegó a la ciudad de Jericó. Volviendo a la narración que acabo de leer de Zaqueo, Jesús llegó a la ciudad de Jericó y le seguía mucha gente, y lo rodeaba tanta gente que solo los que estaban cerca lo podían tocar o ver. Para cualquier persona de baja estatura era muy difícil acercarse a verlo. Sin embargo, un hombre de baja estatura, llamado Zaqueo, mencionado en la lectura de hace un momento, a lo mejor dijo: el querer es poder. Y dice Lucas 9, verso 4, que este hombre, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lo hizo para conocer a Jesús. Este hombre no se quedó con las ganas de verlo. Y como era bajo de estatura, pues dijo: pues yo lo quiero ver, y fue y se subió a un árbol y desde ahí lo vio. Y oh sorpresa que se llevó el tal Zaqueo. Jesús le llamó por su nombre y le dijo: date prisa, Zaqueo, desciende de ese árbol, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó del árbol deprisa y con gusto recibió a Jesús. En otras palabras, Jesús, al ver a este hombre, le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Zaqueo oyó que Jesús estaba tocando la puerta y le abrió y lo hizo entrar a su casa. Y hoy Dios podría estar hablando a cualquiera de ustedes que, aunque no se llaman Zaqueo, a lo mejor se llaman Juan, a lo mejor se llaman Pedro, a lo mejor se llaman María, a lo mejor se llaman Carmen, a lo mejor se llaman Rosa, a lo mejor se llaman Jaime, a lo mejor se llaman Lupita, a lo mejor se llaman Teresa. Pero el Señor te está hablando a ti, así como habló a Zaqueo, así te podría estar hablando a ti hoy, y Él está esperando que tú abras la puerta y dejes entrar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal. Dice el verso 2 que este hombre era el jefe de los publicanos y rico. Era jefe de los cobradores de impuestos. De esa forma se hizo rico. Señalar que estos hombres publicanos eran considerados pecadores por el hecho de que cobraban más de lo que según la ley deberían de cobrar de impuestos, y es así como se hacían ricos. En otras palabras, eran rateros, como se diría hoy en día, con licencia. Por eso la gente, cuando vio que Jesús entró a la casa de este pecador, pues se admiraban y decían: bueno, ¿qué no sabrá Jesús? ¿Qué tipo de hombre es ese a donde entró en su casa? Pues Jesús sí sabía quién era ese hombre. Y por eso es que les dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores. En el verso 7 dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo creo que estaban como indignados y decían, en otras palabras: ¿cómo se le ocurre entrar a la casa de este hombre tan malo? Tanto que nos ha robado, y aún así Jesús entró en su casa. No es posible. Este hombre llamado Zaqueo se sintió privilegiado, creo yo, pues a pesar de ser un pecador, Jesús decidió tocar a su puerta y llamarlo
Y este hombre abrió la puerta y lo dejó entrar. Y en respuesta a las críticas que hacía la gente, este hombre dijo: Señor, yo sé que soy un hombre malo, como ellos lo dicen, pero quiero dar la mitad de mis riquezas a los pobres, y a los que les cobré más impuestos de lo permitido se los devuelvo cuadruplicado. Como está escrito en el verso 8, que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto nos habla de un verdadero arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso es un verdadero arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo. En otras palabras, este hombre Zaqueo dijo: me arrepiento de todos mis pecados y dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer el bien a los demás. A partir de que Zaqueo se arrepintió, Jesús respondió a los indignados y les dijo: la salvación ha llegado a esta casa, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto de que nuestro Señor Jesucristo pasará por Jericó no fue casualidad. Todo esto ya estaba planeado desde el cielo, salvar a Zaqueo, el cual representa a todos los pecadores, a todos los hombres y mujeres del pueblo, colonia, barrio, unidad habitacional, zona residencial, rancho. El plan de Dios al enviar a su Hijo a la tierra era y es y será el salvar a los malos y malas, a los pecadores y pecadoras de hoy en día. No es casualidad que usted esté escuchando hoy este mensaje. Dios tiene planes de salvarle hoy. No deje de pasar esta oportunidad como lo hizo Zaqueo. Él vio la oportunidad, se le presentó una oportunidad en la vida y la aprovechó. Jesús le dijo: desciende, Zaqueo, porque es necesario que yo entre a tu casa. Yo estoy en la puerta de tu casa y llamo. Si tú abres la puerta y me dejas entrar, yo cenaré contigo. No es casualidad que hoy estemos hablando de este tema, como no fue casualidad que Jesús pasara por Jericó. Estuvo y está dentro de los planes de Dios salvar a los Zaqueos de hoy. ¿De qué hay que salvarlos? Como está escrito en el libro de Mateo capítulo 1, verso 21, a partir de la coma dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué hay que salvar a los pecadores? De sus pecados. ¿Por qué? Porque el pecado trae graves consecuencias al hombre. El pecado nos separa de Dios, el pecado trae maldición, el pecado nos hace esclavos del diablo. El pecado nos acarrea maldiciones. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de tal forma que podamos entender. El mismo versículo de Mateo capítulo 1, verso 21, lo vamos a ver en la Biblia, traducción del lenguaje actual, a partir del punto y coma. Lo dice ahí de tal forma que podamos entender que todo pecado o toda transgresión a la palabra de Dios trae consecuencias nefastas para el hombre o mujer. Vamos a leer a partir del punto, dice: Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Lucas 9, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese mismo verso en la Biblia, traducción del lenguaje actual, a partir del punto dice: Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. De eso es de lo que Jesús vino a salvarnos, del poder del pecado. Eso espera Dios, creo yo, que sirva para que adquiramos inteligencia. Lo digo porque está escrito en el libro de Job, capítulo 28, verso 28, a partir de la coma dice: y el apartarse del mal es la inteligencia. Jesús vino a salvarnos del pecado.
Vino a hacernos saber que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace esclavos del diablo, el pecado nos trae maldición y el pecado, si no lo confesamos y nos apartamos, nos lleva al infierno. Entonces el saber que el pecado trae consecuencias y que Jesús vino a salvarnos, pues es precisamente para que adquiramos inteligencia. Repito, Job 28:28 dice, el texto completo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, el saber que necesitamos ser salvados del pecado debe de servir para que seamos inteligentes y nos arrepintamos y dejamos de andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. La inteligencia, según la Biblia, es apartarse del mal. No estar lleno de conocimientos y conocimientos, porque hay gente que se podría tener un montón de conocimientos y conocimientos y no se corrige y no deja el pecado y no deja el vicio y no deja el adulterio y no deja las cosas que a Dios le desagradan. ¿Dónde quedó la inteligencia? Tienen muchos conocimientos, pero la inteligencia, la Biblia dice que se demuestra cuando alguien deja de hacer lo malo y hace lo correcto y hace lo bueno. La primera consecuencia del pecado, hermanos, es quedar en calidad de huérfanos, separados de Dios, como le pasó a Adán y a Eva. Fueron echados de su presencia. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A partir de que el hombre o mujer pecan, quedan destituidos de la gloria de Dios, o como lo dice la carta a los Romanos capítulo 3 verso 23 en la Biblia traducción del lenguaje actual, dice, todos hemos pecado y es por eso que estamos lejos de Dios. De eso nos vino a salvar Jesús, de nuestros pecados, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios y quedamos en calidad de huérfanos, expuestos a todo lo malo y a que el diablo llegue y nos destruya. Segunda consecuencia del pecado, es quedar en calidad de esclavos, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34. A partir de los 2 puntos dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino entonces a salvarnos de quedar huérfanos, en calidad de huérfanos y lejos de Dios, a causa del pecado. Y en esta segunda consecuencia del pecado, Jesús vino para salvarnos de quedar en calidad de esclavos. Como lo dice Juan, verso 34, a partir de los 2 puntos, dice, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ser esclavos del pecado es ser esclavos del diablo, ya que el pecado le da un poder legal al diablo sobre el pecador y lo puede hacer como él quiera. Lo puede usar para hacer cosas malas que parezcan buenas, lo puede usar para hacer cosas terribles. Es más, se le puede meter en cualquier momento y quedar poseído por demonios, los cuales pueden generar cualquier tipo de enfermedades, como ceguera, epilepsia, dolores, parálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, hasta el punto y coma, el que practica el pecado es del diablo. Por eso es que Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿De qué? ¿De qué nos salva? Pues nos salva de quedar lejos de Dios, de quedar separados de Dios. Nos salva de ser esclavos del diablo. Imagínense, sin darnos cuenta a causa del pecado, creyendo que no pasa nada, y desde el momento que pecamos
Aquí la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando alguien está en pecado, se le puede meter en cualquier momento cualquier espíritu, cualquier demonio, y créanlo, existe Satanás y existen los demonios. Se lo digo por la experiencia que he tenido desde que me convertí a Cristo. Hemos tenido que atender casos de mujeres y de hombres poseídos por Satanás, por demonios, y para la gloria de Dios hemos echado fuera a los demonios porque Jesucristo nos dio esa autoridad, como lo dice en Marcos 16:16, que dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pues hemos echado fuera demonios de la gente. Y hemos mirado los demonios que hacen cuando se le mete un demonio, un espíritu a una persona. Hemos mirado que le generan enfermedades de ceguera, de sordera, de epilepsia, de dolores, parálisis de cualquier parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Y de eso Jesús nos vino a salvar, del pecado, para que no seamos huérfanos y para que no seamos esclavos del diablo. Tercera consecuencia del pecado: porque todo hombre o mujer está en maldición a causa del pecado. Llámese maldición todo lo que causa sufrimiento, enfermedades, miseria, destrucción de familias, como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 33, dice ahí: la maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Pues no hubiera querido leer esto, porque aquí dice: la maldición de Dios está en la casa del impío, pero si así está, pues así es. Si hay pecado en tu vida, en lugar de tener las bendiciones de Dios, tienes las maldiciones que Dios mismo dejó establecidas en Deuteronomio 28. Así como dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y fueres obediente. Así también dice que la maldición vendrá sobre tu vida si oyes la palabra de Dios y en lugar de obedecerla la desobedeces. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces el objetivo de Jesús de salvarnos del pecado también se trata de salvarnos de las maldiciones que están en la Biblia, para que en lugar de las maldiciones tengamos las bendiciones. Repito, Proverbios capítulo 3, verso 33 dice: la maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Obviamente que la maldición llega a cada quien como resultado del pecado. Tarde o temprano, si no se arrepiente y se corrige la persona, va a llegar la maldición. Como lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 15 y 16. Podemos leer más versos porque del 16 en adelante habla de todas las maldiciones que vienen sobre aquellos que están en pecado. Dice ahí el versículo 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Algunas veces la gente llega a pensar que todos los males que le están aconteciendo son porque les están haciendo brujería, porque les tienen envidia. Pero no es así. Los males llegan a causa del pecado. No traigo el verso, pero la Biblia dice que ¿quién te podrá hacer mal si tú te dedicas a hacer el bien? ¿Quién te podrá hacer algún daño si tú eres obediente al Señor? Y el Señor ha prometido que si tú eres obediente a su palabra, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Pero si eres desobediente, vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo a causa del pecado. Y es por eso que Jesús vino a salvarnos del poder del pecado. Cualquiera que esté en pecado está en calidad de huérfano y lejos de la presencia de Dios. Cualquiera que esté en pecado está expuesto a que Satanás se le meta y es esclavo del diablo. Cualquiera que esté en pecado pueden venir sobre él todas las maldiciones y los van a alcanzar a donde quiera que anden a causa del pecado.
y de eso vino Jesús a salvarnos. Cuarta consecuencia del pecado: mientras estemos vivos, las consecuencias del pecado pueden ser terribles, pero nada comparado con lo que va a pasar a todos los que no se arrepientan de sus pecados. Van a ir a parar al infierno. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo dijo, y está escrito en el libro de Mateo capítulo 18, versos 8 y 9, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Algunos no creen que exista el infierno. Me quedo sorprendido de escuchar temas en YouTube que de verdad es difícil poder entender esto, pero eso nos compromete a revisar la Biblia para ver si no estamos enseñando cosas que van en contra de la palabra, apoyándonos en toda la Biblia. Y en toda la Biblia se nos habla precisamente que existe el infierno. Y algunos dicen que no existe, cuando uno de los objetivos de todas las enseñanzas de la Biblia es precisamente que teman a Dios. ¿Para qué? Para que haya santidad y obediencia. Claro, lo ideal sería que amáramos a Dios y por amor a Dios fuéramos obedientes, pero nuestro amor hacia Dios es defectuoso, por lo cual tiene que producirse en nosotros el temor a través de escuchar la palabra, como lo dice Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. O como lo dice 2 Corintios 7:1, si no estoy equivocado, que dice: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Para qué es necesario que tengamos este temor a Dios? ¿Para qué es necesario que creamos realmente que existe Satanás, que existen los demonios y que existe el infierno? Para que tengamos ese temor que nos lleve a la santidad. Repito, algunos no creen que existe el infierno, pero si la Biblia dice que existe el infierno, pues hay que creerlo. Hace unos días les predicaba a un grupo de personas que una de las cosas, o la principal, que me hizo creer que existe el infierno en la Biblia, repito, algunos no creen que existe el infierno, pero si la Biblia dice que existe el infierno, pues hay que creerlo. Y les decía que hace unos días les predicaba a un grupo de personas que una de las cosas, o la principal, que me hizo creer que existe el infierno es la Biblia, porque en ella se habla de ello. Y aparte, es por la experiencia que Dios nos ha permitido tener cuando liberamos a personas poseídas por demonios. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar terrible, a donde van a ir a parar los no arrepentidos, como lo dice el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto me recuerda, que no lo traigo aquí, pero ahorita viene a mi mente, se los voy a compartir brevemente. Esto me recuerda a un muchacho como de 18 años, 19 años, que vino un día a escuchar la palabra de Dios, y al terminar la prédica me acerqué a él para platicar con él, y me había platicado que él ya se había juntado con amigos que hacían ritos satánicos y mataban animales y se los ofrecían al diablo. Y ese día que vino, al terminar la prédica, le dije: ¿me permites orar por ti? Y cuando empecé a orar por él, se manifestó Satanás dentro de él y empezó a retorcerse en el piso y a gritar bien feo, tanto así que pues la congregación, como ya había terminado la reunión y estábamos dentro del templo, pues los demás hermanos rápidos se salieron,
me quedé orando por ese muchacho, ministrándole la liberación, y en el nombre de Jesús le dije a Satanás: déjalo fuera, te echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que el reino de Dios ha llegado a este muchacho. Sé el nombre, no quiero decirlo por causas obvias, ¿sí? Y entonces le decía al demonio que estaba dentro de ese muchacho: te echo fuera, Satanás, déjalo en el nombre de Jesús, vete, Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, y con su sangre preciosa Él pagó para que este muchacho sea libre de tu poder. Fuera, fuera. Y de pronto el muchacho se volteó boca abajo y quería hacer con sus uñas, quería hacer como un hoyo en el piso, como queriendo irse bajo la tierra, y de pronto volteó boca arriba nuevamente, y de pronto dejó de respirar como si se hubiera muerto, y yo lo declaré libre del poder del diablo por la sangre del Cordero en el nombre de Jesucristo, y quedó como muerto, sin respirar unos segundos. No fueron minutos, yo creo unos segundos, como un minuto o menos. Y cuando de pronto vuelve a respirar, le hace y volvió en sí, y me dice: pastor, yo sentía que se abría un hoyo, había un hoyo grande en la tierra, y yo iba hacia abajo, y ya casi llegaba abajo, y veía yo fuego y azufre, y mucho fuego, y mucha gente ahí quemándose viva, y vi ahí a familiares que conocen la palabra pero no viven la palabra, y vi ahí a pastores que conocen la palabra pero no viven la palabra, y vi ahí a mi tío, y vi a mi primo, y vi a no sé quién más, pero yo vi ahí, y de pronto cuando iba yo a llegar abajo, un ángel me tomó de la mano y me sacó, y me dijo Salmo 34:7, y no se me olvide ese verso, porque ese muchacho tampoco se le va a olvidar, ya que el ángel del Señor, cuando lo sacó de la mano, me dijo el ángel, Salmo 34:7, y el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Este muchacho tuvo una experiencia, como algunos nos dan testimonio de que pasaron por una experiencia de tener sueños o tener experiencias de ir al infierno. Pero si vamos a la Biblia nos dice cómo es el infierno. La Biblia dice que el infierno es un lugar donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús vino a salvarnos del pecado, para librarnos de quedar lejos de Dios en calidad de huérfanos, para librarnos de ser esclavos del diablo, para librarnos de todas las maldiciones a causa del pecado que vienen sobre los que no se arrepienten, y para librarnos del infierno. Jesús vino a salvarnos de todo ello. Las consecuencias del pecado, de acuerdo a lo que nos dice Dios por medio de la Biblia, son terribles. Es por ello que envió a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos del pecado y de su poder, y de esa forma darnos la muestra de amor más grande que tiene alguien hacia un ser humano. Es Dios. Dios nos mostró su amor al haber enviado a Jesús a dar su vida para pagar por nuestros pecados. Por eso dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo a darnos la salvación y la vida eterna, a salvarnos del poder ¿de qué? Del pecado. Al salvarnos del poder del pecado, nos salva de la orfandad, nos salva de ser esclavos del diablo, nos salva de todas las maldiciones, y nos salva de ir a parar al infierno. El principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo fue y es y será, hasta que Él venga o llegue el fin, es la de salvar a los pecadores, librándolos del poder del pecado, del poder del diablo, de toda maldición y del infierno. Casi nada
Algunos dirán, uy, que este pastor de cuál fuma. No fumo de ninguna. Yo estoy mirando la Biblia y todo esto que yo estoy revisando y les comparto a ustedes, a mí me produce un temor al Señor. A mí me mueve esto a seguir sirviéndole y a tener cuidado para no estar cometiendo pecados o faltas que pudieran exentarme de las bendiciones y de la presencia de Dios. O de ir al cielo en el futuro. El principal objetivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue y es y será hasta que Él venga o llegue el fin, es la de salvar a los pecadores, librándolos del poder del pecado, del poder del diablo y de toda maldición y del infierno. Y hasta el día de hoy, Él está llamando a la puerta de los pecadores para que lo dejen entrar y lo reciban en su corazón y se arrepientan. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 22. Dice ahí, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otra traducción dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso quiere decir que Jesús ya pagó por el pecado de todos nosotros. Y como Él ya pagó, lo único que debe de hacer todo aquel que quiere tener a Dios como Padre y no estar en calidad de huérfano, y no estar separado de Dios, y no ser esclavo del diablo, y no estar en maldición, y no ir a parar al infierno, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Ya es todo lo que nos toca hacer, arrepentirnos, confesando nuestros pecados delante de Dios. Como dice Juan 1:9, dice que si confesares con tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y al final del verso 7 del capítulo 1 de esta primera carta de Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando una persona confiesa sus pecados, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario es el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Y al estar limpio de todo pecado, nos está salvando de quedar huérfanos y lejos de Dios. Nos está salvando de ser esclavos del diablo, nos está salvando de toda maldición y nos está salvando de ir a parar al infierno. Casi nada. A veces no valoramos lo que Jesús hizo. Estábamos expuestos a quedar huérfanos, expuestos a ser esclavos del diablo, expuestos a que nos hiciera sufrir mucho el diablo, expuestos a las maldiciones escritas en la Biblia y expuestos a ir a parar al infierno. Y Jesús tuvo que venir para morir en una cruz y de esa manera pagar por nuestros pecados, para que hoy en día todo lo que tengamos que hacer para ser libres y ser salvos de todas esas consecuencias del pecado es arrepentirnos, confesarlos, no dejar ni un pecado dejes de confesar cuando estés orando, ni uno. Porque ese pecado que tú no confiesas te separa de la presencia de Dios y te pone en peligro de que el diablo te esclavice, de que las maldiciones vengan a tu vida y de que un día te vayas al infierno, aunque digas, Señor, Señor, si no te apartes de cualquier pecado. Si ya conoces la palabra y no te apartas de cualquier pecado, podrás decir en el día que estés en el juicio final, Señor, Señor, y el Señor te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Una vez ya arrepentida la persona, lo segundo es o deberá de recibir a Jesucristo en su corazón, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Entonces, para ser salvos, en primer lugar hay que arrepentirse de todos sus pecados. Una vez arrepentidos, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y ya son libres del poder del pecado.
Pero una vez ya arrepentidos, la persona tiene que dar un segundo paso. Es o deberá recibir a Jesucristo en su corazón, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, que dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. El plan de Dios para salvar a los pecadores está vigente para todos hoy en día. Así como Jesús llegó a Jericó para salvar a Zaqueo, así llegó Jesús a ese lugar a donde usted está oyendo o viendo este mensaje, para salvar a los Zaqueos, para salvar a los Pedros, a los Juanes, a las Petras, a las Robertas, a las Juanas, a las Lupitas, a las Marías, a las Helenas, a las pecadoras y a los pecadores llamados Zaqueos. Repito, el plan de Dios para salvar a los pecados está vigente para todos hoy en día. Así como Jesús llegó a Jericó para salvar a Zaqueo, así llegó Jesús a esa colonia, a ese rancho, esa unidad habitacional, a ese centro habitacional, a ese lugar donde está usted oyendo o viendo este mensaje, para salvar a los Zaqueos de sus pecados. Al ser salvos de sus pecados, son libres de toda maldición, son libres del poder del diablo, son libres de ir al infierno. Solo hay que arrepentirse de sus pecados, como lo hizo Zaqueo, confesándolos a Dios y aceptando a Jesús como huésped de por vida en su corazón y su casa. Porque aún el apóstol Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para ser justificados. Y el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de los que estuvieron escuchando este mensaje, o para todos aquellos que nunca se han arrepentido y nunca han aceptado a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador personal, es este: Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El objetivo de este tema es hacer el llamado a que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal, para que sean hijos de Dios, para que sean salvos de toda maldición, para que sean salvos del poder del diablo, para que sean salvos de ir a parar al infierno. Jesucristo dijo y sigue diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es mi conclusión. ¿Hay alguien que estuvo escuchando este mensaje y que está en pecado y quiera ser libre, quiera ser salvo del poder, quiera ser salvo de quedar huérfano, de que estar alejado de Dios, quiera ser salvo de ser esclavo del diablo, quiere ser salvo de toda maldición, quiere ser salvo de ir a parar al infierno? Si usted que está ahí escuchó este mensaje, usted puede ser un Zaqueo, que era un pecador, y sin embargo Jesús le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Si usted es alguien que se considera pecador, le voy a animar a que cierre sus ojos ahí donde está y haga esta oración junto conmigo. Cierre sus ojos. Usted que es nuevo, usted que no es cristiano, usted que no se ha arrepentido de sus pecados, usted que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, está expuesto al poder del diablo, está expuesto a todas las maldiciones y está expuesto a ir a parar al infierno si no aprovecha este chance que Dios le está dando de arrepentirse hoy y de aceptar a Cristo en su corazón. Entonces aprovecha esta oportunidad que Dios le está brindando hoy y arrepiéntase y haga esta oración conmigo.
Dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo he podido escuchar este mensaje y sé que tú enviaste a Jesús a morir en una cruz para pagar por mis pecados y de esa manera darme la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna y de ser libre de todas las maldiciones y de ir a parar al infierno. Hoy quiero ser libre de todo ello. Yo no quiero estar lejos de ti, Dios. Yo quiero estar cerca de ti. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados, porque yo sé que el pecado es el que me separa de tu presencia y me expone a ir al infierno. Dios Todopoderoso, perdóname. Hoy me arrepiento de todos los pecados que yo he cometido y me arrepiento de todo mi corazón. Y así como me arrepiento de todo mi corazón, también de todo mi corazón perdono a mis deudores. Suelto el perdón para todos aquellos a los cuales les guardaba yo coraje. Suelto el perdón para aquellos de los que me quería vengar. Suelto el perdón para todos mis prójimos. Suelto el perdón para quien me lastimó, para quien me ofendió, para quien me agredió, para quien me defraudó, para quien me engañó. Yo suelto el perdón para ellos, Señor. Y en este día, a esta hora, yo rompo todo pacto con la muerte y con el diablo. Y en esta hora y en este momento, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón, así como Zaqueo te recibió en su casa, así te recibo yo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón y entra en mi casa y sálvame y ayúdame a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a ti, Señor. Ayúdame a cambiar mi vida. A partir de hoy, Señor Jesucristo, tú eres mi único Señor y Salvador personal. Tú fuiste a la cruz para pagar por mis pecados y salvarme del poder del pecado. A partir de este día, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y en mi casa. Amén, amén. Por ahí, hermanos, hermanas que son bautizados o no bautizados, pero conocen la palabra, también les animo a que le pidan perdón a Dios. Si hay algún pecado, pídanle perdón a Dios. Es un momento. No se quede como si nada. Pídale perdón a Dios ahí donde está. Mientras usted le pide perdón a Dios, yo voy a orar por los que recibieron a Cristo en su corazón. Y también por ustedes, hermanos y hermanas que están en casa. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, Señor, para pedirte que tomes en tus manos a todos aquellos y aquellas que hoy escucharon este mensaje y que no se habían arrepentido de sus pecados y que no habían reaceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, pero hoy lo aceptaron. En esta hora yo los pongo en tus manos, Señor, y declaro que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y que la sangre de Cristo los libra de ir al infierno y que la sangre de Cristo los libra de todas las maldiciones y que la sangre de Cristo los libra de ser esclavos del diablo y que la sangre de Cristo los hace cercanos a ti para hallar oportuno socorro para sus necesidades. Y hoy clamo a ti, Señor, con toda confianza, porque la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos aquí a ti, Señor, para pedirte que bendigas a todos y cada uno de los que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Bendícelos, Señor, muéstrales tu poder y tu grandeza, muéstrales tu amor, muéstrales tu bondad, muéstrale que tú eres sanador, libertador. Señor, manifiéstate a ellos y bendícelos conforme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Y clamo a ti también por los hermanos y hermanas que hoy pudieron también confesar algún pecado y pedirte perdón. Te pido también que los bendigas a todos y cada uno de ellos, a los de Pachuca, a los de Chahuento, a los del Rosario, a los de Chinconcuac, a los de cualquier lugar que recibieron este mensaje. Bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.